básicamente prestaciones adicionales. De hecho, cuando uno empieza a gestionar un contrato, la idea es que una vez que se perfeccione este contrato, ya sea a través de la suscripción del documento o el contrato propiamente dicho, o eventualmente también a través de la notificación de la orden de compra o servicio, porque la normativa nos permite esto. Lo que siempre esperamos en las entidades es que se ejecute esto dentro de lo previsto, ¿no? En los plazos establecidos, en el monto con la cual hemos contratado y cumpliendo obviamente las condiciones y las exigencias y las obligaciones que se han establecido, no solamente en el contrato, sino en todos los documentos que forman parte de esto. El escenario ideal es eso, ¿no? El escenario ideal es eso. Sin embargo, en la práctica muchas veces vemos que no sucede así, ¿no? Una vez que hemos perfeccionado el contrato, iniciamos a ejecutar la prestación, la entrega del bien, la prestación del servicio, la ejecución de la obra, y esto, producto de ciertas situaciones, claro, imprevisibles, podrían generar pues la modificación de este contrato, ¿no? Incrementando su plazo, quizás también incrementando el monto o también reduciendo el monto, ¿no? Entonces, el escenario ideal es que se ejecute dentro de lo previsto, ¿no? Todos queremos eso. Sin embargo, pues, y en la ejecución contractual y sobre todo en la práctica vemos que no necesariamente es así. Y para ello, estimados colegas, funcionarios, servidores públicos, nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Preparados, revisar cuáles son las figuras jurídicas que establece la norma para poder modificar este contrato y siempre, siempre cumplir con estas condiciones, con las precisiones o con los requisitos que establece la normativa de contrataciones públicas. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a dar inicio a este tema tan importante. El contenido que vamos a desarrollar es el siguiente. Primero vamos a revisar un poquito el concepto de contrato, que creo que la mayoría ya seguramente tenemos claro, pero es necesario resaltarlo, ¿no? Partiendo de ello, vamos a analizar el tema de las modificaciones contractuales, haciendo más énfasis en la modificación referida a las prestaciones adicionales, en bienes y servicios puntualmente, ¿no? Y finalmente vamos a concluir, cerrado esta sesión, tal cual ha señalado la representante de OS, Carolina. Vamos a tener una segunda etapa donde ustedes van a poder hacer sus consultas, esperemos, relacionado al tema que vamos a desarrollar. Así es que les doy la bienvenida y también les invito nuevamente a que puedan ustedes formular sus consultas, sus preguntas a través de la opción votaciones. Muy bien, bueno. Eh, esta nueva legislación, bueno, ni tan nueva, ¿no? Porque ya estamos hace un poquito más de 6 meses, el 22 de octubre de este año, o sea, estamos hablando hace unos días atrás, hemos cumplido 6 meses de entrada en vigencia esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Y de hecho ya se viene, es lo que señalan, pues, los entes rectores o el ente rector, que ya se viene una nueva modificación al reglamento y también una nueva precisión o una nueva modificación a las bases estándar, ¿no? Que creo que era necesario, ¿no? Era necesario porque en la práctica estamos viendo de que hay ciertos aspectos que sí o sí se tienen que mejorar. Sabemos que todo documento estándar, como el caso de las bases, es perfectible, es perfectible. La idea es básicamente de que el ente rector pueda establecer reglas precisas, claras, que nos permitan a los operadores, de alguna manera, gestionar con mayor eficiencia los procesos de contratación pública. En ese marco, estimados colegas, el proceso de contratación pública tiene tres fases bien marcadas: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Hago esta mirada general porque es importante entender de que cada una de estas fases se interrelacionan uno con el otro. No es que la ejecución contractual se ejecuta de manera aislada. Muy por el contrario, hay una estrecha relación. Y creo que bajo el principio de valor por dinero, siempre buscamos esto, ¿no? Que en la práctica muchas veces dentro de nuestras organizaciones, entidades públicas, estamos organizados por ciertos equipos, ¿no? Equipo de actos, equipos de selección y equipo de ejecución contractual. Estos equipos tienen que tener la capacidad de articular para poder hacer una retroalimentación de lo que estamos finalmente ejecutando o de lo que estamos recibiendo de parte del contratista. Eso es muy importante, ¿no? Muchas veces esta retroalimentación puede permitir justamente tomar una decisión
alineada al cumplimiento del principio de valor por dinero en las etapas previas, ¿no? Siempre cuando desarrollamos la primera fase de actuaciones preparatorias, algo que yo resalto, y creo que mayoría de los que estamos en este tema sabemos que si es que no se formula correctamente este documento que lo llamamos requerimiento, ¿no? Y dentro de esto, dentro de la fase de actos también ahora la estrategia de contratación, créanme, vamos a tener una serie de inconvenientes en las siguientes fases del proceso de contratación pública. Muchas veces en la ejecución contractual. Lo hemos vivido muchas veces en la práctica, ¿no? Desde el lado de procesos, desde el lado de actos, inclusive desde el lado de ejecución contractual. Un mal planteamiento del requerimiento puede conllevar inclusive a la resolución de un contrato. Entonces, es importante que aquellos que estamos dentro de la dependencia encargada de las contrataciones y además los otros actores dentro de la entidad, pues debemos entender esto. Las tres fases tienen una estrecha relación y lo que hacemos en actos puede repercutir en la fase de selección y muchas veces en la fase de ejecución contractual. Entonces, si bien es cierto, el día de hoy vamos a profundizar en la parte de ejecución contractual, quería precisar este aspecto, porque recuerden de que cuando ya estamos en la parte de ejecución contractual, es decir, ya hemos perfeccionado el contrato, esta no se va a poder modificar si no se está pues dentro de los supuestos o las causales que establece la norma. Muchas veces, producto de una deficiencia en el requerimiento, buscamos alguna solución en la etapa de ejecución contractual y no la vamos a encontrar, pues, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, un colega me llamaba y me preguntaba, ¿no? Freddy, ¿sabes qué? Ha habido un tema en el requerimiento, nos hemos olvidado una condición contractual, ¿no? Pero ya estamos ejecutando, ¿no? ¿Cuál es el supuesto o cuál es la figura jurídica que puedo aplicar para poder dar solución a esa omisión, esa deficiencia del requerimiento? ¿No? Definitivamente, si ha sido un error, una deficiencia del requerimiento, probablemente no vamos a encontrar la figura jurídica exacta que nos permita superar esa deficiencia. Entonces, el mensaje es claro, ¿no? Si nosotros invertimos un buen tiempo en analizar, elaborar correctamente el requerimiento y también la estrategia de contratación con esta nueva legislación, este nuevo concepto, esta nueva actividad de estrategia de contratación se vuelve totalmente relevante porque ahí es donde vamos a evaluar todas las variables que van a repercutir en el proceso de contratación pública. Es más, vamos a analizar incluso los riesgos que representa o que se puedan presentar dentro del proceso de contratación pública, no solamente en actos, no solamente en selección, sobre todo en la parte de ejecución contractual. Entonces, creo que la clave ahí es justamente plantear correctamente nuestros requerimientos y también hacer quizás un buen desarrollo de la estrategia de contratación. ¿No? En mi experiencia, estos días justo estaba revisando pues expedientes de contratación y ojo que la estrategia no solamente es la incorporación de información, debe haber un análisis de cada una de las variables, variables que van a repercutir en la fase de ejecución contractual, ¿ya? Por ejemplo, la garantía o las herramientas que se van a considerar como garantía, ¿no? Tenemos que evaluarlo en la estrategia de contratación. En el caso de, si hablamos en cuanto a modificación contractual, en el caso de obras también para poder determinar quién va a asumir la elaboración del expediente técnico del adicional en caso de obras de solo construcción, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde lo analizamos eso? En la estrategia de contratación. En la estrategia de contratación es donde vamos a evaluar todos esos aspectos que, fíjense, va a repercutir en la etapa de ejecución contractual. Precisado ello, estimados colegas, podemos inicialmente conceptualizar el contrato, ¿no? ¿Qué cosa es el contrato? Si bien es cierto ahí la fuente que estoy citando es el anexo de definiciones de nuestro reglamento, del nuevo reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, que mantiene en buena cuenta el concepto que siempre hemos tenido sobre contrato dentro de el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. El contrato nos dice es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y el reglamento, según el formato establecido en las bases estándar. Ese es un contrato, un acuerdo entre dos partes. Por un lado, la administración pública, que dicho sea de paso, protege el interés público, y por el otro lado,
el privado, que es un proveedor, ¿no? Que en su legítimo derecho, claro, busca quizás contratar con el Estado para poder, pues, obtener principalmente rentabilidad, ¿cierto? Pero definitivamente la responsabilidad también, y aprovecho esta parte para mencionarles, de que si bien es cierto, el proveedor ya en su condición de contratista o como cualquier privado busca obviamente obtener rentabilidad, beneficio, utilidad, que es legítimo, ¿no? Porque para eso uno se dedica a la actividad empresarial. Sin embargo, nunca hay que perder de vista la importancia que tiene una contratación pública. Una contratación pública siempre está orientado a satisfacer necesidades públicas, a generar valor público. Es decir, de que el bien, servicio u obra que va a entregar, que va a ejecutar ese proveedor, ese privado, tiene un impacto directo en la satisfacción de las necesidades, muchas veces de un usuario final, que no necesariamente es la unidad orgánica dentro de la entidad, sino es aquel ciudadano que recibe el servicio de salud, aquel ciudadano que recibe el servicio de educación y aquellos ciudadanos que recibimos el tema del servicio de seguridad ciudadana, que en estos últimos meses, años, prácticamente se ha agravado, ¿no? Se ha agravado y uno se pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la capacidad del Estado para brindar servicios de calidad en cuanto a seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto, ¿no? Si bien es cierto, en el marco de una contratación pública, tenemos estas dos partes, ¿no? Entidad y contratista. Cada uno asume obligaciones. La norma señala, una vez que la buena prueba ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto entidad como el postor ganador de la buena prueba, estamos en obligación de perfeccionar. Una vez perfeccionado ese contrato, ya sea con la suscripción del documento, ya sea con la notificación de la orden de compra o servicio, cada uno de nosotros asumimos obligaciones, obligaciones de parte del contratista, ejecutar la prestación dentro del plazo, dentro de las condiciones, con los requisitos, con todo lo que yo finalmente he ofertado y he ganado ese procedimiento de selección. ¿No? Si he ganado, por ejemplo, con un determinado grupo de profesionales como personal clave, estoy en obligación de ejecutar utilizando ese personal clave, ¿no? Si he ganado, por ejemplo, con algún equipamiento estratégico, ¿no? Finalmente tengo que utilizar ese equipamiento estratégico. Es decir, la idea es que el contratista pueda ejecutar la prestación cumpliendo todas las obligaciones exigidas dentro del contrato. Claro, el contrato no solamente está conformado, vuelvo a reiterar, por el documento, que en un momento lo vamos a revisar, ¿no? Y por el lado de la entidad, ¿no? También asume obligaciones frente al contratista. Su principal obligación es, pues, gestionar el pago de manera oportuna, ¿no? Gestionar el pago, pero también otro de las responsabilidades importantes de la entidad es hacer un seguimiento. Recuerden que en este principio de valor por dinero, no basta simplemente con contratar y dejar pues a que el contratista ejecute, ¿no? Bajo el principio de valor por dinero, yo tengo que asegurarme de que ese bien, ese servicio, esa obra, finalmente permita satisfacer el interés público, la finalidad pública, satisfaga las necesidades del ciudadano, ¿no? Por eso es que hablamos de estas tres ¿no? Siempre resaltamos esto, ¿no? Eficiencia, eficacia, economía. ¿Cuándo logramos eficacia? Cuando la prestación efectivamente pueda satisfacer las necesidades del usuario final, ¿no? Y eso lo vamos a lograr con un adecuado seguimiento. Entonces, la entidad tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Un monitoreo de cómo se está ejecutando la prestación, para que en esa ejecución pueda tomar medidas correctivas, ¿no? Quizás alguna modificación, quizás alguna medida que garantice la ejecución de la prestación, ¿ya? Entonces, otro aspecto importante a resaltar es que cuando se perfecciona el contrato, es necesario resaltar este concepto importante, ¿no? Equilibrio económico financiero del contrato. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Básicamente, en el marco de la de la normativa de contrataciones públicas, no solamente en esta, sino también en las normativas, en la normativa anterior, siempre se precisaba esto, ¿no? Cuando se perfecciona un contrato, por un lado está el Estado, por otro lado está el privado, se genera este equilibrio económico del contrato. Vale decir, hay una relación directa entre el monto que ha ofertado el postor en el procedimiento, ¿no?
y la prestación que va a ejecutar, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a ejecutar la prestación, siempre se debe buscar mantener ese equilibrio económico del contrato, ¿no? Bajo el principio de equidad que está establecido pues en nuestra legislación. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay alguna situación ajena a las partes que afecta a alguno de estas dos partes, valga la redundancia? Aquella parte que ha sido afectada debe ser compensada por la otra parte a efectos de mantener este equilibrio económico del contrato. Para ello, obviamente, se debe utilizar las figuras jurídicas que se establecen en la norma, entre ellas, pues, el adicional, por ejemplo, ¿no? El adicional o las otras modificaciones al contrato. Precisado ello, estimados colegas, vamos a ya ir viendo el contenido del contrato. De hecho, esto creo que deberíamos de tener claro todos, pero es importante resaltarlo. El contrato, estimados colegas, no solamente está conformado, en este caso, por el propio documento, que es la que suscribimos o que es la que notificamos a través de los medios de notificación me refiero a las órdenes de compra o servicios, sino también el contrato está conformado por otros documentos, ¿no? Las bases estándar o las bases integradas, perdón, que establecen reglas definitivas, ¿no? Es más, dentro de las bases integradas vamos a encontrar todas las condiciones, ¿no? Las características técnicas, condiciones contractuales, ¿no? Y todo lo que eventualmente tiene que cumplir el contratista, ¿no? Usualmente en el contrato no se refleja toda esa información. Entonces, las bases que establecen reglas definitivas también tienen que formar parte del contrato o forman parte del contrato, ¿no? La oferta ganadora en la que finalmente el postor oferta durante un procedimiento de selección. Y si ha sido seleccionado con esa oferta también forma parte del contrato. Y ojo, aquellos postores muchas veces con la mejor intención quizás proponen ofertan algo más de lo que se ha solicitado. Ese algo más también se vuelve exigible una vez que llego a ganar y perfecciono el contrato. ¿Ya? Los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. ¿Ya? Esto también va a depender finalmente de cómo hemos desarrollado el procedimiento de selección, ¿no? Nos dice documentos derivados del procedimiento de selección que establecen obligaciones a las partes, ¿no? Hace un par de años atrás salió una opinión de OS, antes OCE, sobre el tema relacionado al pliego de absolución de consultas y observaciones. Y con esta legislación también se mantiene el siguiente criterio. Cuando existe una divergencia entre lo que señala el pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas, la norma que señala prevalece el pliego. ¿Ya? ¿Y qué había pasado en una entidad? ¿No? Como muchas veces puede sucedernos a nosotros también, ¿no? Una vez que armamos el pliego, lo lógico es trasladar toda la información o las precisiones que se deben hacer dentro de las bases. Por eso se llama bases integradas, ¿no? Pero muchas veces quizás por la carga laboral, por quizás la falta de diligencia, no somos poco diligentes, se nos puede ir. Es decir, eh, las bases integradas pueden tener cierta información que no se ha trasladado del pliego. ¿Ya? Frente a esa situación, la norma expresamente señala que prevalece el pliego. Ya en la ejecución contractual, si ese pliego contiene alguna exigencia, alguna obligación, ¿no? Para el contratista que no ha sido trasladada a las bases integradas, ¿no? También el pliego le obliga, ¿no? Lo obliga al contratista. Ese ejemplo, por ejemplo, calzaría dentro de esto, ¿no? Los documentos derivados del procedimiento de selección que establecen obligaciones a las partes. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Incluyendo, dice, las modificaciones aprobadas por la entidad contratante durante el procedimiento de selección de ser el caso. Muy bien. El contrato se ajusta a la proforma incluida en las bases del respectivo procedimiento de selección. Bueno, siempre esta condición o esta disposición siempre ha estado dentro de la norma, ¿no? Es más, las proformas de contrato lo tenemos incluidos en todas las bases estándar, ¿no? La mayoría, ¿no? En caso de comparación de precios, bueno, ahí perfeccionamos con orden de compra o servicio, pues, ¿no? Pero bueno, a menos de que supere el año, ¿no?
que es una condición que tenemos que verificar, principalmente en comparación de precios, orden de compra o servicio, ¿no? Eh, Muy bien, ¿qué más? Las cláusulas obligatorias en contratos son las siguientes: garantía, cláusula de anticorrupción y antisoborno, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento y gestión de riesgo. De hecho, estas cláusulas, estimados colegas, lo analizamos no solamente en esta etapa al momento de perfeccionar el contrato, sino pues esto tiene que estar inclusive reflejado dentro del requerimiento en algunos casos. Es más, para el caso de contratos menores, el artículo 60 de la ley, ojo, contratos menores, ¿ah? El artículo 60 de la ley expresamente señala, ¿no?, que el requerimiento debe contener toda esta información: garantía, cláusula anticorrupción, antisoborno, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento y gestión de riesgos. En los cuatro últimos estoy de acuerdo, en contratos menores, ¿no? Pero en el caso de la garantía, un poquito que en la práctica no sé en qué casos podemos incluir en contratos menores, ¿no? Eh, Más o menos lo que quiero dar a entender con esto es que estas cláusulas son obligatorias, pero no necesariamente parten ya de la elaboración o del perfeccionamiento del contrato, sino muchas veces estos ya son determinados desde el requerimiento y, y también analizados dentro de la estrategia de contratación. El desarrollo de la ejecución contractual y el régimen de notificaciones, ¿no? Todos los actos, ojo, estimados colegas, si uno revisa el reglamento, señala que todos los actos correspondientes a la ejecución contractual se realizan a través del SEACE de la Pladicop, ¿no? Y se entienden válidamente notificados, dice, o señala, el mismo día que se registran, incluyendo cualquier comunicación entre la entidad contratante y los contratistas, ¿no? Es más, en el caso de modificaciones, por ejemplo, ampliaciones de plazo, basta con el registro de la aprobación en el se hace la Pladico, con eso se estaría pues entendiendo que se ha hecho la notificación correspondiente, ¿no? Es responsabilidad del contratista estar pendiente, ¿no? El plazo en ejecución contractual o el plazo de ejecución contractual se inicia usualmente al día siguiente perfeccionado el contrato, ¿no? Esta es una condición que no necesariamente todavía lo vamos a ver o lo vamos a determinar en el perfeccionamiento, sino esto lo tenemos que determinar desde el requerimiento, ¿no? Desde cuándo inicia el plazo de ejecución del contractual, el plazo de ejecución contractual. Usualmente es a partir del día de siguiente de perfeccionar el contrato, pero también la normativa nos establece algunas otras condiciones. Por ejemplo, desde la fecha que se establezcan en el contrato, ¿no? Va a depender de qué prestación estamos ejecutando. Por ejemplo, muchas entidades en algún momento, por ejemplo, en mi caso, hemos contratado servicios de capacitación o servicios relacionados a un evento, ¿no? Por ejemplo, el servicio de traducción, ¿no? Ese servicio lo requeríamos para una fecha específica, ¿no? No es que voy a establecer todavía, pues, al día siguiente de perfeccionar el contrato, sino puedo señalar que ese servicio inicia tal fecha, ¿no? Entonces, es válido también, pero eso es una condición que debemos determinar desde el requerimiento, porque ya el contrato lo que hace es recoger aquello que está dentro de las bases integradas, ¿no? Y estas condiciones eventualmente ya se reflejan dentro del contrato. ¿Qué más? Desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. De hecho, hay algunas prestaciones que necesariamente, por la característica que tiene, tenemos que establecer alguna condición. Por ejemplo, creo que aquí en Lima es bastante usual en caso de limpieza, vigilancia, ¿no? Hay un espacio para que el contratista, una vez perfeccionado el contrato, puede instalarse, ¿no? Un tiempo razonable para que se pueda instalar, pueda traer las maquinarias y demás equipos para poder prestar el servicio, o los equipos, ¿no?, que va a necesitar, los materiales y demás. Entonces, en esos casos también podemos establecer esta condición y claro está, nuevamente, desde el requerimiento. En el requerimiento tiene que estar precisado, claro, en la estrategia de contratación evaluamos, ¿no?, todo el contenido del requerimiento, estimados colegas. Es más, esta legislación resalta algo que siempre debió de estar, ¿no? Si bien el requerimiento parte de un conocimiento técnico del área usuaria, pero es necesario que esto se realice en coordinación con la DEC, ¿no? Si bien la DEC no podemos cuestionar aspectos técnicos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Vamos a comprar deflectómetros. Si yo pregunto a alguien de la DEC, ¿saben qué es un deflectómetro? Probablemente mayoría me va a decir, oye, ¿qué cosa es eso, no? Mm,
está bien, ¿no? La parte técnica lo va a ver el área usuaria, pero otras condiciones sí podemos eventualmente contribuir con, con un buen planteamiento, ¿no? Por ejemplo, la modalidad de pago, ¿no? Si va a ser bajo suma alzada, bajo precios unitarios, si va a ser un esquema mixto, si va a ser tarifas. Eso lo manejamos más nosotros, ¿no? O por ejemplo, si se va a plantear otras penalidades, ¿no? Otras penalidades. Muchas veces el área usuaria, pues, quizás no maneja muy bien el tema y ahí podemos tener las deficiencias, ¿no? Entonces, esta norma resalta eso. Debe haber un trabajo, de coordinación. No debemos estar divorciados con las áreas usuarias, ¿no? Muchas veces en la práctica vemos eso, ¿no? Las áreas usuarias no nos quieren ver, pues, y viceversa, ¿no? Nosotros tampoco muchas veces queremos coordinar con ellos, pero esas cosas finalmente en la gestión tienen que evitarse, ¿no? Porque al final todos contribuimos a un mismo objetivo. Muy bien, durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, ¿no? Excepto en los casos en que el presente reglamento, dice el reglamento, indique lo contrario. Caso de la gestión de una ampliación de plazo, por ejemplo, ¿no? O caso de la gestión, por ejemplo, de la actualización de la garantía, producto de una ampliación de plazo o producto de un adicional. Se contabiliza en días hábiles, ¿no? Entonces, y también nos señala de que aplicando supletoriamente lo dispuesto en el artículo 183 y 184 del Código Civil. Esto se refiere, bueno, este tema siempre ha estado en la norma, ¿no? ¿Qué pasa si el último día de la ejecución de la prestación cae un día que no es hábil, ¿no? Un sábado, un domingo, un feriado, ¿no? Bajo lo que pone el Código Civil, esto se corre al primer día útil, ¿no? Si, por ejemplo, la última entrega ha sido hay un día sábado, entonces se corre al primer día útil, o sea, su plazo sería el lunes. Hasta el lunes tiene la posibilidad de entregar ese producto. ¿Ya? A eso se refiere esta última parte. Muy bien, el servidor o funcionario que tiene la facultad para suscribir el contrato, que en la mayoría de los casos recae pues en la autoridad de la gestión administrativa, y sus adendas, nos dice, conforme a la norma de gestión interna de la entidad contratante, es quien se encuentra facultado para autorizar cualquier modificación a este, salvo aquello que está reservado exclusivamente para el titular de la entidad. Vamos con la primera pregunta, Carolina, si me apoyas, por favor. Espero que el internet no nos falle. Lanzamos la primera pregunta de esta videoconferencia. ¿Cuál no forma parte del contenido del contrato? A, el documento que lo contiene. B, la oferta que quedó en segundo lugar. C, las bases integradas. O D, la adenda al contrato producto de una modificación. Los invitamos a participar y aprovecho para recordarles cualquier duda o consulta que deseen hacer al Magíster Silvestre, ingresarla por la opción preguntas y respuestas, question and answer. Por el chat, Isidro Ramos nos comenta que es la alternativa B. Unos segundos adicionales. Muy bien, vamos cerrando esta consulta, esta primera votación. Y comparto los resultados. Un 82% nos dice alternativa B, un 4% la D, un 3% la C y el último 1% la A. Magíster Silvestre, Muy sus bien. comentarios, por favor. Muchas gracias, Carolina. De hecho, estas preguntas son preguntas diagnósticas, o sea, no se preocupen, no es que estamos anotando los datos, nada por el estilo. La idea es ver si estamos llegando o no. Muy bien, la alternativa correcta es justamente la alternativa B, la oferta que quedó en segundo lugar. Pero también hay que resaltar que algunos han marcado la alternativa D, ¿no? Adenda al contrato producto de una modificación. Si bien esta última parte justamente en esta nueva legislación se realiza esta precisión, ¿no? Si uno revisa el artículo 104 del reglamento, claramente nos dice, ¿no?
incluyendo, el contrato está conformado, entre otros documentos, por las bases y demás, y nos dice, ¿no? Incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante durante la fase de ejecución contractual, de ser el caso, nos dice, ¿no? Entonces, aclarando ahí, ¿no? Las adendas al contrato también forman parte del contrato, del contenido, luego de haberse suscrito, ¿no? Ojo que no en todos los tipos de modificación se va a suscribir adenda, ¿no? Solamente en algunos casos, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, vamos a analizar las modificación contractual en bienes y servicios, partiendo de algo que ya les había mencionado, ¿no? La idea de poder gestionar alguna modificación es que siempre debemos cuidar este tema, ¿no? El equilibrio económico del contrato, ¿no? La normativa de contrataciones públicas establece una serie de figuras jurídicas que debemos seguir para poder eventualmente gestionar alguna modificación al contrato. Pero antes de entrar a tallar específicamente en los tipos, en estos supuestos, en estas figuras jurídicas, es necesario tener claro el concepto de contrato original y contrato vigente. ¿No? Si bien es cierto, muchos de los que estamos quizás en el área en la dependencia encargada de las contrataciones, probablemente lo manejamos bien, no obstante, es necesario precisarlo, ¿no? El contrato original, estimados colegas, es el contrato que o que ha sido suscrito como consecuencia de la buena pro, esta buena pro consentida, ¿no? Y utilizando obviamente la proforma del contrato, ¿no? Y la oferta ganadora, ¿no? La oferta ganadora. Es decir, es el contrato que contiene un primer plazo, un primer monto, unas primeras condiciones, ¿no? Es decir, es el contrato inicial o lo podemos llamar, como dice la norma también, o como señala la norma, original. En cambio, el contrato vigente es aquel contrato original que producto de su propia ejecución ha sido afectado por variaciones realizadas dentro de su ejecución, valga la redundancia, ¿no? Reajustes, prestaciones adicionales, alguna ampliación de plazo, ¿no? Es decir, el contrato vigente es aquel contrato que contiene todas estas variaciones, ¿no? Quizás el plazo inicial era 100 días, ahora ya no es 100 días. Se ha aprobado una ampliación y ahora es 150 días, ¿no? O 120 días, ¿no? Entonces, el contrato vigente refleja, ¿no? En un determinado momento cuál es, cuál es el monto y las condiciones actuales, por ponerlo así. Entonces, ¿por qué es importante entender este concepto? Porque algunas figuras jurídicas dentro de la etapa de ejecución contractual toman bastante este concepto, ¿no? Sobre todo en el caso de modificaciones. Ahora, por ejemplo, en el caso de adicionales, nos dice, en caso de bienes y servicios, la norma que podemos aprobar un adicional hasta el 25% del contrato vigente o del contrato original. A ver, vamos a interactuar en el chat. A ver, ¿alguien? ¿Original o vigente? Es una pregunta sencillísima, ¿no? O sea, eso la debemos tener claro. Muy bien, todos dicen original, ¿no? A ver, y lo mismo sucede en el caso de penalidades. Penalidades, por ejemplo, para determinar la penalidad por día o el monto máximo a penalizar, ¿tomamos el contrato vigente o el contrato original? A ver. En penalidades. A ver, ¿también original? Ah, muy bien, vigente, ¿ve? Están atentos. Están atentos. Eso es importante, están atentos. Por eso era importante precisar estos conceptos, estimados colegas, antes de entrar al fondo del tema, ¿no? Entonces, empecemos a analizar las modificaciones al contrato. A ver, si uno revisa, si uno revisa el artículo 58 y específicamente em, el artículo 63 de la ley, ojo, de la ley, no del reglamento, sino de la ley, nos precisa las figuras jurídicas que eventualmente vamos a utilizar para modificar un contrato. Primero nos dice, ¿no? Los contratos pueden modificarse, efectivamente, por acuerdo de las partes. ¿Ya? Por acuerdo de las partes. Es decir, hay algunas figuras jurídicas que sí, eventualmente pueden generar una modificación por acuerdo de las partes. Por ejemplo, las otras modificaciones al contrato, por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, ¿no? ¿Qué más? Por disposición de la entidad contratante, caso, por ejemplo, del adicional.
El adicional es unilateral, ¿no? Es una prerrogativa que se le da, en este caso, al Estado dentro de un contrato público para que pueda disponer la aprobación de un adicional, ¿no? O a solicitud del contratista. Este último caso podría ser, por ejemplo, em, al producto de una solicitud de ampliación de plazo, porque esto nace finalmente del contratista. El contratista puede solicitar una ampliación de plazo, que claro, antes de ser aprobada, obviamente tiene que pasar por una evaluación, ¿ya? Partiendo de ello, estimados colegas, una modificación se debe realizar para alcanzar la finalidad del contrato, ¿no? Fíjense que la ley mantiene este concepto de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna, eficiente y considerando lo que se ha establecido en la estrategia de contratación. Fíjense que la estrategia de contratación, ¿no? Tiene un impacto inclusive en la ejecución contractual. ¿Qué más nos dice? No deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato. Caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada, ¿no? Para restablecer este equilibrio. Como les había mencionado, estimados colegas, si uno revisa los principios de la normativa de contrataciones públicas, ¿no? Que están establecidas pues en el artículo 5 de la ley, ¿no? En el artículo 5 de la ley, este concepto de equilibrio económico del contrato está estrechamente vinculado al principio de equidad y colaboración, ¿no? Entonces, siempre es necesario buscar mantener este equilibrio económico a efectos de no afectar a ninguna de las dos partes. Es cierto, el Estado quizás tiene mayor prerrogativa, por ejemplo, en el caso de adicionales, finalmente quien va a determinar si se va a ejecutar un adicional es la propia entidad. El contratista simplemente tiene que cumplir. Es lo que dispone la norma, vuelvo a reiterar, debido a la prerrogativa que da pues al Estado en aras del cuidado del interés general. ¿No? ¿Qué más? Las modificaciones o la modificación es aprobada por la autoridad de la gestión administrativa en la mayoría de los casos, ¿ya? Con excepción en aquellos que están establecidas exclusivamente para el titular. La Haga en realidad, en el caso de adicionales, tiene atribución para aprobar adicionales de bienes, servicios y consultorías de obra, ¿no? Pero en el caso de obras propiamente dicho, va a depender, ¿no? Si la obra es bajo el sistema de entrega de solo construcción, es decir, el contratista solamente se va a enfocar en ejecutar, ¿no? La obra propiamente dicho, porque nada tiene que ver con el diseño, es decir, el expediente técnico de obra, ¿no? Esta está a cargo de la autoridad de la gestión administrativa hasta el 15%. Si se trata de diseño y construcción, hasta el 20%. En este último caso, diseño y construcción, prácticamente el riesgo se le traslada al contratista, no solamente de la ejecución de la obra, sino también del diseño propiamente dicho. ¿Ya? Entonces, el titular de la entidad autoriza la adicional de obra bajo sistema de entrega de solo construcción mayores del 15% y diseño y construcción mayores del 20%. Es decir, si supera el 15% o el 20%, obligado, tiene que pasar por autorización del titular de la entidad. Muy bien, ahora sí, vamos a un poquito empezar a analizar ya las, eh, las figuras jurídicas, ¿no? Un contrato se puede modificar, como ya lo habíamos señalado, debido a la ejecución de prestaciones adicionales, reducciones de prestaciones, autorización de ampliación de plazo, por hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato, no imputable obviamente a las partes, acá también ha habido algunas precisiones que vamos a comentar, y modificación por mejora en bienes y servicios. ¿Ya? Y eso también hay que verlo, ¿no? No todo lo que es mejora permite satisfacer la necesidad, sobre todo en este concepto de valor por dinero, ¿ah? No necesariamente un producto con mejor característica te va a permitir satisfacer la necesidad. Muy bien, precisado ello, vamos a resaltar un aspecto importante acá. Tanto la ejecución de prestaciones adicionales y reducciones son figuras excepcionales. Es decir, no es regla general de que la entidad esté aprobando adicionales o reducciones, ¿no? Tiene que responder a una situación excepcional. Y voy a citar una opinión, si bien es cierto, no es tan reciente, pero de cierta manera nos da un panorama de qué es lo que se busca con el tema del adicional, ¿no? Más allá de que sea una figura jurídica
¿Qué es lo que finalmente ¿por qué la norma establece esta herramienta? Porque finalmente es una herramienta, estimados colegas, que vamos a obviamente utilizarlo siempre que se cumplan los presupuestos, ¿no? ¿No? Entonces, uno de los aspectos que siempre debemos tomar en cuenta es que tanto el adicional como la reducción parte de un concepto clave, que es excepcional, no es una regla general, ¿no? Y como es excepcional, necesariamente el análisis tiene que ir al cumplimiento de los presupuestos que ha establecido la normativa. Y esta opinión señala lo siguiente, ¿no? Va en la línea de lo que les estoy mencionando, ¿no? Nos dice, pues, dichas prestaciones se pueden dar de manera excepcional, ¿no? Para tal efecto, es decir, va a haber situaciones excepcionales donde eventualmente la entidad va a requerir mayores prestaciones o eventualmente va a requerir reducir prestaciones, ¿no? Muy bien, para eso nos dice, ¿no? Para tal efecto, dice, la normativa ha previsto que durante la ejecución del contrato la entidad cuente con una herramienta. Es cierto, el adicional o la reducción es una herramienta necesaria para atender una eventual inviabilidad del proyecto, ¿no? Y hacer frente a determinadas circunstancias ajenas a su voluntad de las dos partes, ¿ah? De entidad o el contratista, que como única solución exige la ejecución de determinadas prestaciones, no contenidas obviamente en el contrato original, para alcanzar el interés principal de la administración pública, que justamente es satisfacer las necesidades, satisfacer un interés público, ¿no? Finalmente, eso es lo que buscamos con un contrato público, ¿no? Entonces, fíjense lo que siempre hay que tener en cuenta al momento de gestionar un adicional. Primero es una herramienta, ¿no? Que nos va a permitir a afrontar este tipo de eventualidades que obviamente tendría que ser excepcional, ¿no? No necesariamente, obviamente, por ejemplo, cuando se trata de una deficiencia del requerimiento, que muchas veces se da, ¿no? ¿Y cuáles son estos presupuestos que debemos tomar en cuenta? Primero, la norma establece un límite, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ir aprobando en caso de bienes y servicios más allá de este porcentaje. Nos dice hasta el 25%. ¿De qué? Del contrato original. ¿Ya? Del contrato original. Si mi contrato original era, pues, hemos suscrito por, no sé, 1 millón de soles, máximo el 25% de eso. O sea, estamos hablando de 250.000 soles. ¿Ya? Y volvemos a retomar, ¿no? El tema de alcanzar la finalidad del contrato. Entonces ahí obviamente tenemos que evaluar cuál es la finalidad de nuestros contratos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estamos o bajo el alcance de qué cosa estamos gestionando, pues, este adicional. Tercer aspecto a tomar en cuenta, los costos se determinan según lo que establecen los términos de referencia, las especificaciones técnicas, ¿no? Que usualmente en caso de los contratos, pues, voy a poner el ejemplo de algo que siempre creo que mayoría gestionamos, el servicio de limpieza o vigilancia, donde al momento de perfeccionar el contrato, tomando en cuenta la oferta, el postor siempre presenta un desagregado, una estructura de costos, ¿no? Entonces, si vamos a gestionar algún adicional respecto de esa prestación, por ejemplo, el punto de partida es tomar en cuenta los costos que están dentro de esta estructura. Pero también puede suceder de que el adicional incluya algunas prestaciones o algunos bienes que no están dentro de esta estructura de costos. Y ahí la norma señala, ¿no? En este segundo caso, vamos a tener que pactar, vamos a tener que acordar, tanto entidad como contratista. Pero este acordar no es simplemente sentarnos y decir, ya, determinamos que este precio es así. No, tiene que haber un análisis de fondo. Y para esto, en algunas entidades, lo que hacemos es, pues, por lo menos hacer una verificación del mercado que debería de hacerlo la DEC, claro que sí, sobre todo la parte de ejecución contractual o eventualmente también la parte de los que ven el tema de indagación, ¿no? Pero finalmente lo que se quiere es tener al menos un precio para poder finalmente llegar a un acuerdo. ¿Ya? Y ahí nos dice, ¿no? La de área y usuaria determinan el monto a acordar con el contratista. Es decir, tiene que haber una coordinación. Coordinación finalmente para decir, oye, sí, pues esta prestación que va a formar parte del adicional no está prevista.
Es decir, no está en nuestra estructura de costos, pero nosotros tenemos esta posición en cuanto al precio. ¿Ya? Muy bien. Resaltamos la naturaleza de excepcional, no es una regla general, por eso es que debe cumplirse con estos tres supuestos. ¿Puede generar la ampliación de plazo contractual? Probablemente sí, ¿ah? Ya cuando vemos ampliación de plazo les voy a explicar algún ejemplo. Entonces, la entidad eh, tiene que gestionar estas prestaciones adicionales, pero ¿de dónde nace esto? ¿No? eh, Quien determina si se requiere mayor prestación o no es el área usuaria, ¿no? Este tiene que estar sustentado principalmente en un informe técnico, nos dice ahora la norma, deberá ser sustentado técnicamente, más que un informe técnico, sustentar técnicamente, nos dice, ¿no? Para poder gestionar estas mayores prestaciones, ¿no? Ahora, un segundo aspecto es el tema de la vigencia del contrato. ¿No? Es decir, mientras todavía está vigente el contrato, podemos gestionar una prestación adicional, ¿no? La autoridad de la gestión administrativa puede aprobar mediante resolución que se publica en el CAC de la Pladicop la ejecución de estas prestaciones adicionales de bienes o servicios. En el caso del área usuaria, efectivamente, realiza un informe donde sustenta técnicamente la necesidad de mayores prestaciones. Esto a la vez tiene que pasar por la dependencia encargada de las contrataciones. Si bien la norma señala que debe haber un sustento legal, es cierto, también tiene que elevarse a la asesoría jurídica, pero esto no quita que necesariamente debe pasar por el área o por la dependencia encargada de las contrataciones para ver, pues, para que la DEC también pueda emitir un informe en el marco de esta prestación adicional, porque, por ejemplo, el tema de los costos, el tema presupuestal, no lo va a gestionar el área usuaria. Quizás sí la habilitación, pero propiamente dicho, gestionar el tema de las certificaciones y o previsiones corresponde específicamente a la DEC. ¿Es necesario contar con la asignación presupuestal? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. No corresponde, ojo, no corresponde suscribir adenda en el caso de adicionales. Basta con el registro, la publicación en el se hace de la Pladicop para que pueda surtir efecto y el contratista te obligue a ejecutar la prestación, ¿no? Se encuentra prohibida aprobar las prestaciones adicionales en vías de regularización. En sencillo, estimados colegas, hay una participación de diferentes unidades orgánicas dentro de la entidad, partiendo del área usuaria, que es el quien va a justificar en base a un análisis técnico que requiere mayores prestaciones a las inicialmente previstas, ¿no? En esta evaluación, nuevamente, vamos a tener que revisar pues la finalidad de la contratación. Por ejemplo, si vamos a requerir mayores prestaciones del servicio de vigilancia, usualmente la finalidad de esta contratación es velar por la seguridad de los funcionarios servidores públicos, ¿no? De la infraestructura, de los muebles de la entidad, así como de usuarios externos, ¿no? Si queremos, por ejemplo, no sé, si la entidad ha previsto abrir una nueva sede acá en Lima o en cualquier parte de nuestro país, eventualmente evaluar, ¿no? Si hay posibilidad de gestionar un adicional, ¿no? Porque fíjense, la finalidad de contratación del servicio de vigilancia, por ejemplo, está orientado a eso, ¿no? Resguardar, velar la seguridad de todas las instalaciones institucionales. Y si voy a aperturar una sede, también voy a necesitar este servicio de vigilancia, ¿no? Entonces, ese análisis tiene que estar precisado, pues, dentro de los diferentes informes, ¿no? Principalmente en caso del área usuaria, tiene que hacer este análisis, ¿no? La DEC justifica la contratación de prestaciones adicionales tomando en cuenta, ¿no? Verificando, por ejemplo, cuánto se ha valorizado, hasta cuánto podemos aprobar esta prestación adicional y además gestionando la certificación o el recurso que se necesita para poder eh, gestionar esta prestación adicional. Claro, claro está de que previamente a esto el área usuaria tiene que pues, también coordinar con el presupuesto para el tema de las habilitaciones, ¿no? Y presupuesto emite la certificación de crédito presupuestario y previsión. Esto pasa por asesoría jurídica para la emisión del informe legal o la opinión legal de la procedencia o no del adicional. Y finalmente, la autoridad de la gestión administrativa aprueba esta prestación adicional. Es necesario tener de alguna manera claro este tema, sobre todo el, ¿no? El flujo que debemos seguir dentro de las entidades. Esto va a depender finalmente cómo estamos organizados, ¿no? De hecho, estas unidades orgánicas, área usuaria, DEC, presupuesto, asesoría jurídica la propia autoridad de la gestión administrativa, intervenimos en el proceso de aprobación
de una prestación adicional. Claro, en el caso del área usuaria puede ser que sea un área técnica estratégica también. Entonces, en estos casos, el área técnica estratégica cumple el rol del área usuaria, tal cual señala el reglamento, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, en este caso, podría actuar también el área técnica estratégica. Muy bien, eso es en cuanto a los adicionales. Espero que puedan hacer algunas preguntas para poder esclarecer quizás algo que ha quedado por ahí en el aire. ¿Qué más? Las reducciones de las prestaciones. Eh, También podemos aprobar reducciones hasta el 25% del contrato original. No es necesario suscribir una adenda, ¿no? Bastando con la publicación de la resolución en el CAC de la Pladicop. En el caso de adicionales, estimados colegas, esta nueva legislación ha resaltado algunos aspectos que sí debemos tomar en cuenta. Que si bien es cierto, OCE en su momento ya ha ido sacando una serie de opiniones y creo que eso se ha trasladado a la normativa, ¿no? Sobre todo dos conceptos claves. Podemos gestionar efectivamente una reducción de una prestación siempre que esa prestación sea divisible, ¿no? Sea divisible, ojo, ¿ah? Si no es divisible la prestación, eventualmente no procede gestionar una reducción. Eso es un primer concepto que ya esta norma lo precisa, ¿no? Eh, eh, Nos dice, la falta de ejecución no impide alcanzar. Ajá, en la tercera parte nos dice, la prestación o prestaciones por reducir no hayan sido ejecutadas. Ese es el segundo concepto, que todavía no hayan sido ejecutadas, y deben ser cuantificables y divisibles. ¿Ya? Esta cuantificación y la divisibilidad tenemos que sustentarla. No en todos los contratos eventualmente procede la reducción si es que no es divisible, ¿no? Voy a poner un ejemplo, claro, en cada caso en concreto tenemos que analizarlo, ¿no? Por ejemplo, si hemos contratado alguna licencia de algún software, usualmente ese tipo de contrataciones por el propio mercado está sujeto a un determinado plazo, ¿no? La licencia te dan por un año. Imagínense, estamos ejecutando al año número 6, perdón, al mes número 6 decimos, ¿sabes qué? Ya no necesito, reduzco. Pues, ¿viable? Pues lo dejo ahí para que también puedan ustedes analizar. Entonces, es necesario tener en cuenta estos dos conceptos, cuantificable, divisible, que no haya sido ejecutado. ¿Ya? Eso en realidad ya lo precisaba, vuelvo a reiterar, OCE en su momento en diversas resoluciones, perdón, en diversas opiniones. Ahora la norma lo establece de manera expresa que sí debemos hacer este análisis, ¿no? ¿Qué más? Su aprobación se efectúe antes de la conformidad final. Si uno revisa la exposición de motivos del reglamento, justamente hace la precisión de que para el caso de reducciones, se debe aprobar antes de la conformidad final o la suscripción del acta de recepción de obra, ¿no? Porque para el caso de adicionales lo podemos aprobar mientras está vigente el contrato, pero en el caso de reducciones, antes de la emisión de la conformidad final de la prestación. Se cuente con opinión del supervisor en caso de obras y consultoría de obras cuando corresponda, ¿no? En la misma resolución se determina la reducción de prestaciones, si la reducción de prestaciones implica también la reducción de plazo de ejecución contractual. Muy bien, precisado ello, estimados colegas, vamos a ir con la segunda pregunta. A ver, segunda pregunta que creo que está bien sencilla. A ver, adelante, por favor. Carolina, ¿me apoyas? Por supuesto, Magíster Silvestre, lanzamos esta segunda pregunta. ¿La aprobación de adicionales en bienes y servicios surte efecto? A, cuando se realiza la adenda al contrato. B, cuando se aprueba el adicional. O C, cuando publica la resolución de aprobación en el CAC de la Pladicop. Los invitamos a participar y vuelvo a recordarles cualquier duda o consulta por la opción preguntas y respuestas, question and answer. Unos segundos adicionales. Muy bien, finalizo esta votación y comparto los resultados. Un 69% nos dice alternativa C,
un 27% la B y un 4% la A. Magister Silvestre, tus Excelente. comentarios. Excelente, sí, ha quedado claro esta parte, entiendo, porque efectivamente basta con la publicación de la aprobación en el CAC de la Pladicop, ¿no? Esa es la alternativa correcta, ¿no? Para que pueda surtir efecto y que el contratista pueda iniciar a ejecutar la prestación. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a analizar bueno, lo más breve posible porque estamos creo con los tiempos, el tema de las ampliaciones de plazos, de ampliación de plazo contractual. Esta es una otra figura jurídica que está establecido en la normativa de contrataciones públicas para modificar el contrato. En este caso, se sujeta a ciertas causales, ciertos supuestos, ¿no? Que están expresamente previstas en el reglamento. Una ampliación de plazo contractual nace a solicitud del contratista. ¿Ya? Eso quisiera resaltarlo, estimados colegas, porque eh, creo que el mes pasado me estuvieron consultando también de una entidad de nivel de gobierno regional, me preguntaban, ¿no? ¿La entidad puede propiciar una ampliación de plazo? No, esto nace en realidad del contratista. Si el contratista eventualmente eh, evalúa y efectivamente corresponde solicitar su ampliación de plazo, ellos tienen que solicitar. No es que la entidad de oficio, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No, la entidad en realidad no genera una ampliación de plazo. Quien inicia el procedimiento es el contratista. Entonces, partiendo de ello, la norma señala estos dos supuestos, ¿no? Por aprobación del adicional que afecte el plazo, nos dice. ¿No? Que afecte el plazo, obviamente el plazo de ejecución. El contratista puede solicitar una ampliación de plazo, ¿ya? Ahora, de hecho, esto tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Al menos en mi experiencia he visto varios desde el lado de entidad, también desde el lado de proveedor. Les voy a poner un caso, ¿no? Que también estos meses me han estado preguntando, ¿no? Hay un proveedor ya en su condición de contratista que estuvo ejecutando el servicio de desarrollo de un curso, ¿no? Que algunas entidades han estado contratando, ¿no? En gestión pública, creo, en el curso. Y claro, para poder ejecutar ese servicio se había establecido un plazo, ¿no? Un plazo de ejecución que era, si mal no recuerdo, 30 días. Y el curso involucraba una serie de desarrollo de capacitación, ¿no? De formación académica, ¿no? En gestión pública, inversión pública, contrataciones, presupuesto y así, principalmente vinculado a sistemas administrativos, ¿no? Y ya cuando está finalizando, la entidad evalúa y decide aprobar un adicional para que se dicte de todos esos cuatro o cinco temas, dos más para justo alineado a la finalidad de la contratación. Decide gestionar un adicional, ¿no? Y ya lo habían aprobado. Y justo ahí me llama el amigo, el colega, me dice, ¿no? Me han aprobado un adicional, pero desarrollar un curso o desarrollar ese curso no me va a tomar el mismo plazo que tengo. Es más, mi plazo ya se está por cerrar, me falta solamente 5 días para cerrar, pero ya me han aprobado el adicional. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Me dicen, ¿no? Ya, bueno, sugerencia, primero evalúa cuánto tiempo te va a tomar esto, ¿no? Y ahí me dice, ¿no? Técnicamente ellos manejan más su tema, me dicen, ¿no? Desarrollar un curso no es que simplemente va y dicta, ¿no? Hay un tema de que se tienen que preparar los materiales, el sílabus, el cronograma, ver si los docentes están disponibles, una serie de aspectos que se deben tomar en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense que un adicional puede generar que el contratista solicite la ampliación de plazo. En el caso en concreto, el contratista haciendo esta evaluación con el debido sustento, solicitó la ampliación de plazo. Y ojo, el sustento no solamente es mandar una cartita indicando de que ha pasado tales cuestiones, sino tiene que haber por lo menos adjuntado las evidencias, ¿no? Que sustenten efectivamente de que, cuál es el tiempo que le va a tomar. Porque si solicita, por ejemplo, supongamos 30 días, el mismo plazo para la ejecución del servicio, puede ser que la entidad de la evaluación apruebe solamente 20 o 25, ¿no? Ahí va a primar en realidad la evaluación técnica que pueda hacer finalmente la entidad, ¿no?
Este procedimiento tiene que establecerse o cumplirse con los plazos legales que en un momento les voy a explicar. El segundo supuesto nos señala por atraso y o paralizaciones no imputables al contratista, es decir, ajenas a su voluntad, ¿no? Dentro de esto podemos identificar quizás una serie de situaciones que se puedan catalogar como ajenos a su voluntad, pero obviamente esto también tiene que pasar por evaluación de la entidad. ¿No? Por ejemplo, podría ser un tema, no sé, temas naturales, ¿no? Un desastre, un huaico que no le ha permitido pasar. Obviamente tiene que estar debidamente evidenciado, ¿no? O por ahí la propia lluvia, ¿no? Muchas veces en la parte sierra y selva de nuestro país llueve bastante. Y el hecho de que hay una lluvia intensa, puede ser que se trate de algún servicio de mantenimiento, no vas a poder avanzar, ¿no? Por más que quisieras, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son consideradas, perdón, ajenas a la voluntad del contratista. Y obviamente en cada caso se tiene que realizar la evaluación. Igual puede ser también una situación social, ¿no? En estos últimos años hemos visto, por ejemplo, una serie de situaciones que ha pasado, que viene pasando y sigue pasando en nuestro país, ¿no? El tema de las protestas, por ejemplo, que muchas veces conllevan a una toma de carreteras, ¿no? Carreteras que no dejan transitar. Lo que pasó el 2023, ¿no? Casi 2, 3 semanas toda la vía que conectaba Lima y a Ica estaba cerrada, estaba tomada. Entonces ahí el contratista quizás tenía que entregar algo en alguna entidad pública de la región Ica, no va a poder pasar, pues no, si es un contratista de acá de Lima, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces, más o menos la idea, espero que se me entienda, es ese tipo de situaciones que no es imputable al contratista. Y tiene que hacerse una evaluación, pues, un análisis de parte de la entidad. Y claro, el contratista también tiene que pues, sustentarlo, ¿no? Adjuntar evidencias. Sobre todo, creo que en ampliación de plazo es importante determinar cuándo finaliza el hecho generador. En este segundo supuesto, ¿no? ¿Cuándo finaliza el hecho generador? Porque de ahí es donde vamos a contabilizar los plazos legales, ¿no? ¿Qué es lo que señala la norma? Contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del adicional. En caso del adicional no hay tema, ¿no? Finalmente tenemos la notificación y a partir de ese entonces tenemos 10 días hábiles. En el segundo caso nos dice o de finalizado el hecho generador. Entonces tenemos que revisar, evaluar claramente cuándo se ha finalizado el hecho generador. En el caso de las lluvias que les comentaba, hay una opinión bastante interesante que salió hace varios años, que señala que la lluvia en sí no necesariamente es el hecho generador, sino las consecuencias de la lluvia. Y es cierto, imagínense, están haciendo algún servicio de mantenimiento y justo están haciendo, pues, no sé, alguna excavación y llega la lluvia y se llena. Así quieras, no vas a poder avanzar hasta que baje la lluvia o la consecuencia de la lluvia, que en este caso es el agua, ¿no? Entonces, es necesario, espero se me entienda el mensaje, es necesario determinar, identificar claramente cuándo ha finalizado este hecho generador. ¿Ya? Para que a partir de ahí se pueda solicitar en el plazo de 10 días hábiles la solicitud de ampliación de plazo. Esto se puede prorrogar. Esta nueva legislación, estimados colegas, establece esta posibilidad de poder extender hasta por 10 días hábiles previa solicitud, pues, ¿no? Del contratista. La entidad tiene que resolver, la autoridad de la gestión administrativa tiene que resolver y, ojo, notificar en el CAC de la Platicop en un plazo de 12 días hábiles, siguientes a recibida la solicitud. De hecho, se mantiene de que si es que no se pronuncia, esto se tiene por aprobado, ¿ya? Y obviamente esto genera responsabilidades, ¿no? Es necesario tener en cuenta que en administración pública, aquellos que estamos en gestión, estamos sujetos a control, ¿no? A cualquier momento va a llegar pues una auditoría y cumplimiento, quizás una visita de control, donde por ahí nos pueden revisar, ¿no? Una auditoría de cumplimiento, van a decir, has incumplido, no te has pronunciado en los 12 días hábiles y has generado de que se amplía automáticamente el plazo. ¿Y eso qué genera? De que no le vas a poder penalizar, pues, no le vas a poder penalizar. Y inclusive puede catalogarse pues hasta un perjuicio económico para la entidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Algunas precisiones dentro de la gestión de la ampliación de plazo. En la evaluación, y esto creo ya les había comentado, tiene que la entidad privilegiar el criterio técnico para su pronunciamiento.
Es decir, cuando se solicita una ampliación de plazo, no es que lo evalúe en estricto solamente la DIC, ¿no? Tiene que haber vuelvo a retomar este tema de la coordinación. Es más, el reglamento, perdón, la ley incorpora este concepto que en realidad es un concepto de gestión pública, que es la gobernanza, ¿no? La gobernanza, el enfoque de gobernanza, nos dice. En sencillo, la gobernanza, estimados colegas, es una administración en red, ¿no? Colaborativa. Entonces, obviamente, cuando analizamos este tipo de solicitudes de modificación, tiene que haber un trabajo colaborativo de área usuaria, ¿no? Es importante esto. Puede ser que la normativa, sí, efectivamente establece estas herramientas, pero la gestión pública no se mueve solamente con normas, se mueve con decisiones, con capacidad de coordinación, alineando siempre al objetivo, ¿no? Entonces, el mensaje es así, ¿no? Hay que privilegiar el criterio técnico. Criterio técnico bien sustentado, obviamente, ¿no? Bien sustentado. ¿Qué más? Para la evaluación de la solicitud se considera el análisis técnico del área usuaria, ya lo mencioné. En virtud de una ampliación otorgada, la entidad contratante amplía el plazo del contrato directamente vinculado al contrato principal, ¿ya? Por defecto, ¿no? No corresponde suscribir una adenda al contrato. Igual, en este supuesto de modificación no hay necesidad de suscribir una adenda, ¿no? Simplemente se publica la aprobación en el CAC de la Pladicop para que pueda surtir efecto. De haberse aprobado por falta de pronunciamiento, no exime, señores, colegas, y aclaro y enfatizo esto, no exime a que la entidad no se pronuncie, porque ya esta legislación señala lo siguiente, ¿ah? De haberse aprobado por falta de pronunciamiento, la entidad igual registra en el CAC de la Pladicop en un plazo máximo de 2 días hábiles computados desde el día siguiente del vencimiento esa decisión, ¿no? Muy bien. Vamos con la modificación por hechos sobrevinientes. De hecho, el cambio quizás más visible es el de desde qué momento se genera o se considera como un hecho sobreviniente. Con la 30.225 nos señalaba que el hecho sobreviniente a la presentación de ofertas. Eso ha cambiado. Ahora es a la suscripción del contrato que, si mal no recuerdo, en la primera versión de la 30.225 se tenía de esta manera, ¿no? Hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato. Luego de eso pasamos a hechos sobrevivientes a la presentación de ofertas y ahora estamos volviendo nuevamente a esto, ¿no? ¿En qué casos aplicamos la modificación por hechos sobrevinientes? Cuando no resulta aplicable un adicional, reducción o también o ampliación de plazo. Las partes, ojo, pueden acordar, ¿ya? Acordar, ¿no? No es unilateral, es acordar otras modificaciones, ¿ya? Tiene que haber un acuerdo. ¿Qué significa? Si la otra parte no está de acuerdo, ¿ya? Entonces tiene que haber un acuerdo. Muy bien. Para esto se debe cumplir estos 4 supuestos, ¿no? Hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato, es decir, posterior, ¿no? Hecho no imputable a ninguna de las dos partes, es decir, ninguno es culpable de ese hecho. No cambie los elementos determinantes del objeto y permite alcanzar la finalidad oportuna y eficientemente, ¿ya? Entonces, en cada caso en concreto vamos a tener que evaluar, ¿ya? Y les lanzo una pregunta. ¿Podemos utilizar este supuesto, esta figura jurídica de modificación al contrato para superar una deficiencia del requerimiento? ¿Se puede? ¿Ya? Les pongo el caso, ¿ya? Hay una entidad que hizo un procedimiento de selección para la contratación de consultoría, elaboración de fichas técnicas, ¿no? Dentro de la condición para la ejecución de la prestación, estableció cuatro entregables. ¿Ya? Pero, ¿cuál ha sido el tema? Que esos 4 entregables, o en esos 4 entregables, no ha precisado el plazo, solamente ha puesto un único plazo. El plazo total es 120 días, nada más. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Ya cuando está ejecutando el contratista la prestación, el consultor está ejecutando la prestación y ve el requerimiento y las bases y el contrato dice, oye, tengo que presentar un primero, un segundo, un tercero y un cuarto entregable, pero en ninguna parte señala en qué plazo va a presentar el primer entregable, el segundo y ni el tercero, ¿no? Se entiende que el cuarto lo va a presentar en 120 días, ¿no? Se pregunta, ¿podemos modificar o hacer ese cambio en ese contrato? Porque, de hecho, ahí la pregunta era, ¿no? ¿Cómo hago para que me puedan, para poder presentar? ¿En qué plazo presento el entregable uno? ¿No?
Y por el lado de la entidad decía, pero se sobreentiende que debe ser 30, 30, 30. Señores, en administración pública y más en el tema de contratación pública, nada se sobreentiende. Tiene que estar precisado en el requerimiento. ¿Ya? De hecho, ya hay un tema de responsabilidades ahí. Pero el tema es, ¿cómo superamos eso? Y la pregunta que les hago, ¿se puede modificar el contrato utilizando esta figura? Lo dejo ahí. Muy bien, entonces, ¿qué más nos dice esta modificación por hechos sobrevinientes? Esta modificación implica la firma de una adenda, la cual debe registrarse en la Pladicop, en el CAC de la Pladicop, conjuntamente con el sustento técnico y legal. Significa que tiene que haber un informe técnico, un informe legal, ¿no? Sustento técnico que emite el área usuaria en coordinación con la DEC. ¿Ya? En coordinación con la ley. ¿Qué más? En caso implique modificación del monto contractual, se requiere la autorización de la autoridad de la gestión administrativa. Ojo, modificación, ¿ah? Modificación. No te dice si es solamente para un incremento de monto, también puede ser una reducción. ¿No? Te dice modificación del monto contractual, ¿no? ¿Qué más? En el caso de contratos sujetos a supervisión, corresponde también contar con la opinión favorable del supervisor que evalúe el impacto en el cronograma de ejecución de las prestaciones contractuales. Tiene que haber un informe, una opinión, más que un informe, una opinión de parte del supervisor. Y finalmente, fíjense esta parte de azul, por eso lo he marcado de azul, porque quería resaltarlo. Dice, ¿no? Excepcionalmente, previa autorización de la Haga, las partes pueden acordar una modificación contractual, ojo, por hechos sobrevinientes, aun cuando ésta se deba a causa imputable a alguna de las partes, siempre que no haya sido dolo, vale decir, intencional, ¿no? La parte responsable asume los costos. En caso se trate de la entidad, debe iniciar el respectivo deslinde de responsabilidades. El caso que les menciono por ahí eventualmente podría entrar por acá, ¿no? Es decir, la norma ahora nos está dando esta excepción, pero fíjense, nos va a generar deslinde de responsabilidades. Y ya cuando una norma señala deslinde de responsabilidades, aquellos que están en control, paramos la oreja, ¿no? Decimos, oye, a ver, hay que ver pues si ha cumplido con esto, si no, vamos a sacar una desviación de cumplimiento y claro, no, vamos a sustentar de mejor manera nuestros informes de control, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Muy bien. Finalmente, las modificaciones por mejoras en bienes y servicios. Esta es una disposición que también estuvo establecido pues, en la norma anterior, que ahora se mantiene también en esta legislación, pero quizás resaltar algo importante. Eh, la norma señala que cuando el contratista ofrece bienes o servicios con igual o mejor característica técnica, ojo, característica técnica, siempre que tales bienes o servicios satisfagan la necesidad de la entidad contratante y no desvirtúen o desnaturalicen la prestación ni varían el objeto contractual, se puede hacer una modificación por mejoras. ¿Ya? Y acá creo el punto más importante, estimados colegas, en este tipo de modificación, es el sustento técnico del área usuario. Finalmente, el área usuaria es el quien va a definir si efectivamente continuamos o no con esta modificación. Como les decía al inicio, no toda mejora necesariamente permite satisfacer la necesidad. ¿Ya? Recuerden las 3 E, eficacia, eficiencia, economía. Estamos bajo principio de valor por dinero, ¿no? Puede ser que aparentemente sea una mejora. Les voy a comentar algo que ha pasado en un gobierno local. Este gobierno local estaba comprando estos recolectores de basura, ¿ya? Estos camiones para recolectar basura. Muy bien, hicieron todo el proceso, perfeccionaron, plazo de entrega. El contratista, antes de entregar, hizo la siguiente pregunta, ¿no? Mira, lo que pasa es que el camión con el ancho del vehículo, que según requerimientos, según bases, según contrato era 2.2 metros, no tengo disponibilidad de ese vehículo con ese ancho. Yo lo que puedo hacer es entregarte un vehículo con un ancho de 2.6 metros. Y uno dice, ¿no? Claro, aparentemente es una mejora, ¿no? O sea, imagínense, un camión con un ancho de 2.2 lleva menos carga que un ancho que un camión que tiene 2.6. Y uno así de simple vista diría, oye, sí, pues no.
Es razonable esa mejora, pues, igual no nos va a no nos va a incrementar el monto, ¿no? Pero esto tiene que ser evaluado por el área usuaria, ¿no? El área usuaria de ese gobierno local había elaborado el requerimiento tomando en cuenta un plan de recojo de residuos sólidos. Y este plan de recojo de residuos sólidos, pues se había diseñado tomando en cuenta las calles de la localidad, ¿no? Y había calles donde el ancho, el ancho del vehículo, pues tenía que ser necesariamente de 2.2. Si el ancho de vehículo se incrementaba a 2.6, ya había una complicación para poder llegar por toda la ruta que se había trazado para el recojo de residuos sólidos o de la basura, ¿no? Que es una función principal de los gobiernos locales. ¿Se dan cuenta? Entonces, haciendo una evaluación, el área usuaria señaló pues de que por más que aparentemente sea mayor capacidad, no necesariamente satisface la necesidad, ¿ya? Entonces, en este tipo de modificaciones es necesario el sustento técnico del área usuaria. Ahora, esta modificación se entiende aprobado con la suscripción de la adenda. Al igual que la anterior, esta también se tiene que suscribir una adenda, ¿ya? Muy bien, vamos a ir con la última pregunta y con esto ya pasamos a la segunda parte. Lanzamos esta última pregunta. La adecuación y o actualización de la garantía de fiel cumplimiento producto de la aprobación de un adicional en servicios debe gestionarse en un plazo máximo de A, 8 días hábiles, B, 8 días calendarios, C, 10 días hábiles o D, 10 días calendarios. Los invitamos a participar. Unos segundos adicionales. Muy bien, voy a cerrar esta votación. A ver, parece que sí llegamos al 70%. ¿Sí? Sí, unos segundos, por favor. Bien, cierro esta votación y comparto los resultados un tanto variadas. Un 37% nos dice Ya, alternativa C, otro 37% la A, un 15% la D, un once por ya. ciento la B. Sus comentarios, Magíster Silvestre. Muy bien, me preocupa porque esta es una pregunta de certificación, ¿ah? Por si acaso. Así es que tienen que repasar, por favor, para que puedan quizás asegurar este puntaje. No, en serio, ¿ah? Porque sí, es algo que me han tomado, porque yo también diré al examen. Así es que este plazo, y es más, con la norma anterior igual era pues una pregunta de ese tipo, ¿no? Entonces, el plazo para poder actualizar o adecuar, la norma ahora señala adecuar artículo 117 por si acaso, cuando hay una ampliación, una reducción o una aprobación de una ampliación o reducción de plazo o monto, también se tiene que ampliar o reducir la garantía justamente por estas modificaciones. Es cierto, la norma anterior señalaba 8 días hábiles. Por eso justamente incluí esta pregunta, ¿no? 8 días hábiles. Pero eso ha cambiado, ¿no? Y el 37%, esto está dividido, ¿no? 37% acertó la alternativa correcta y 37% también han señalado que todavía sigue siendo 8 días hábiles. No, el plazo legal es de 10 días hábiles, ¿ya? Es de 10 días hábiles. Y con eso, pues, en ese plazo es que el contratista tiene que ampliar el plazo de la garantía o eventualmente incrementar si es un adicional para que se pueda gestionar. Ojo, y la norma ahora lo sujeta al tema de pago. Si el contratista no lo actualiza, no se le va a poder pagar. Tiene que actualizar. El plazo es de 8 días, perdón, de 10 días hábiles. Muy bien. Bueno,
A modo de conclusión, en cuanto a las prestaciones adicionales, estimados colegas, recuerden que es una herramienta, tal como señala esta opinión que he citado, una herramienta que nos permite, pues, afrontar ciertas eventualidades, ¿no? Partiendo de una excepcionalidad. No es una regla general, es una excepción, por eso es necesario que se cumplan los presupuestos establecidos en la ley y el reglamento. ¿No? Las prestaciones adicionales siempre deben estar orientados a alcanzar la finalidad del contrato. No corresponde suscribir una adenda, tal como lo hemos señalado, basta con el registro y publicación en el CIACE de la Pladicop y desde ahí se entiende que surte efecto para el contratista. Se debe contar con sustento técnico y legal, vale decir que debe haber un informe técnico, donde interviene no solamente área usuaria, sino también la DEC, y también tiene que haber un informe legal, que usualmente tiene que pasar por la asesoría jurídica, ¿no? Se debe contar con la previsión certificación de crédito presupuestario, necesario, ¿no? Necesario en caso de adicionales. Muy bien, con esto hemos cerrado esta primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte rápidamente porque estamos con los tiempos. Vale, ya es 5:30. Muchas gracias, Magíster Silvestre. Rápidamente vamos a pasar y aprovechar los minutos que nos quedan. Ya, muy bien. A ver, vamos a empezar con absolver algunas preguntas. Víctor me dice, ¿quién tiene la competencia para suscribir el contrato? ¿La autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad? La autoridad de la gestión administrativa, ¿no? En él recae la facultad para suscribir el contrato. Lo ha estado delegando, claro, en las entidades lo pueden delegar, ¿ah? En algunas entidades se ha delegado a la gerencia de administración, por ejemplo, para que pueda suscribir el contrato. Ahora, eso es en cuanto a la suscripción del contrato. Lo que sí hay que precisar es que algunas modificaciones al contrato, la norma ha establecido de exclusividad del titular de la entidad. Caso de los adicionales de obras que superan 15% bajo el sistema de entrega de solo construcción y que superan 20% bajo el sistema de entrega de diseño y construcción. Muy bien, ¿qué más? En los demás casos, autoridad de la gestión administrativa. En las nuevas bases, me dice, se pueden modificar algunas cláusulas de un contrato, por ejemplo, el tiempo de entrega de obra por medio de una conciliación entre el contratista y la entidad pública. A ver, tomemos en cuenta de que con esta nueva legislación, ya lo hemos visto, ¿no? Los supuestos de modificación al contrato son las que hemos analizado. Adicionales, reducciones, en caso de obras también se tiene tanto adicional como reducción. Las otras modificaciones al contrato, pero hay algunas modificaciones que solamente es para bienes y servicios, como la caso de mejora. El tema es que si uno quiere modificar un contrato, tiene que enmarcarse en estos supuestos de modificación. No sé el caso en concreto, pero eh, es necesario de que se enmarque en ello, ¿no? Ahora, si en una conciliación se está viendo esto, habría que ver el caso en concreto, honestamente, ¿ah? Pero sí se tiene que enmarcar en alguno de los supuestos previstos, ¿no? Ahora, claro, una conciliación ya es un medio de solución de controversias, ¿no? Implica también llegar a un determinado acuerdo, ¿no? Es decir, hay que ver el caso en concreto. No me podría lanzar quizás a opinar más allá porque tendríamos que ver el caso concreto, Daniel. Pero sí, o sea, de primera entrada digo que tienen que enmarcarse en los supuestos y si se trata de una conciliación, efectivamente se busca un acuerdo de las partes, ¿no? Un acuerdo de las partes. Muy bien. ¿Qué más? Ya nos explicó sobre el contenido, contrato, cómo está conformado, es cierto, la oferta ganadera, documentos, ya muy bien, me dice, y en lo que se refiere a los contratos menores, quisiera que nos indique sobre qué documento se basa para elaborar orden de compra o servicio, puntualmente sobre las penalidades. A ver, de hecho, para poder perfeccionar un contrato menor, la regla general es orden de compra o servicio, ¿no? No obstante, la norma, si mal no recuerdo, artículos 228 y 229, precisan de que podemos también perfeccionar con la suscripción de un contrato, ¿no? Cuando la prestación supere el año, ¿no? ¿Cuándo perfeccionamos con orden de compra o servicio? Y esto, estimados colegas, responde a un tema estrictamente presupuestal, ¿no? Si tenemos certificación, obviamente tenemos que ejecutar este año, ¿no? Generamos una orden de compra o servicio, ¿no? Pero ahora, si la prestación va a superar el año, eso implica previsión presupuestal, ¿no? Es decir, vamos a tener que ejecutar el próximo año también. Entonces, las órdenes de compra o servicio principalmente se emiten para el ejercicio fiscal, por un tema presupuestal, ¿ya?
Si va a superar el año, pues tiene que haber, de todas maneras, tiene que firmarse o perfeccionarse con un contrato. Eso es lo que señala ahora la norma, lo ha precisado, ¿no? Aquellas prestaciones que superan el año, obviamente, tienen que perfeccionarse con un contrato, a pesar de que sea contrato menor, ¿ya? Ahora, me dicen puntualmente sobre las penalidades. A ver, cuando el tema de las penalidades en realidad hay que ver en cada caso en concreto, pero les doy el alcance, ¿no? La penalidad por mora igual le aplica en contratos menores. Y también, si mal no recuerdo, el artículo 226-27, con cargo a revisarlo, también precisa que se puede establecer otras penalidades. Es decir, tanto penalidad por mora como las otras penalidades se pueden considerar dentro de un contrato menor. Y claro, para poder contabilizar, por ejemplo, un retraso injustificado, tenemos que tomar en cuenta desde cuándo está iniciando el plazo de ejecución, ¿no? Si ya hemos notificado la orden de compra o servicio y hemos establecido que el plazo se inicia al día siguiente, a partir de ese momento ya contabilizamos el plazo que hemos otorgado, ¿no? Si, por ejemplo, son 10 días y lo ha entregado a los 15, ¿no? De una mirada así general, habría un retraso de 5 días, ¿no? Si eso no está justificado, obviamente le corresponde penalidad, ¿ya? A ver, vamos a bajar. Ah. Dice, buenas tardes, la nueva ley señala que la DEC también tiene responsabilidad en la formulación del requerimiento. Los requisitos de calificación lo establece la DEC, si pudiera indicar. Muy buena pregunta. A ver, sí, eso ha cambiado con esta legislación, ¿no? Por eso les resaltaba al inicio el tema de la estrategia de contratación. El área usuaria propone, estimados colegas, propone los requisitos de calificación, pero quien determina es la DEC en la estrategia de contratación. Ese es un cambio que hemos tenido. Antes la norma señalaba que el área usuaria determina los requisitos. Ahora no, propone. Pero esta propuesta, y lo estoy viendo en la práctica, estimados colegas, esta propuesta tiene que estar alineado ¿a qué? A lo que disponen las bases estándar, ¿no? El área usuaria muchas veces está incluyendo requisitos de calificación, claro, los obligatorios, pero también otros que no tienen razón de ser, ¿ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, infraestructura estratégica, no lo vas a pedir por ejemplo, en adquisición de bienes, no tendría sentido. Y honestamente he visto, sobre todo en algunas entidades de nivel local, que están pidiendo infraestructura estratégica en bienes. O sea, no hay forma eso. O sea, y es importante aclarar eso, ¿no? Entonces, en un primer momento, área usuaria propone. Cuando llegamos a la estrategia, vamos a tener que analizar y sustentar, dice la guía de actos dice sustentar, analizar, evaluar y sustentar, ¿no? Cada una de las variables. Llegamos a la variable de requisitos de calificación, ahí la DEC puede inclusive ajustar, precisar. ¿Ya? En el caso que les estoy comentando, retirar la infraestructura estratégica porque eso no aplica para bienes. Pero también hay que analizar otros elementos. Muchas veces en caso de bienes y servicios, el área usuaria plantea cuáles son los similares, por ejemplo, en experiencia, que eso es parte de los requisitos de calificación. Llega la DEC, tenemos que ver, pues, ¿no? Porque quizás la definición es muy abierto o es muy restrictivo. ¿Ya? O sea, ya viendo en la práctica, ahí es donde eventualmente se presentan los problemas. Y al final, cuando están en la etapa de selección, evaluando, calificando, sale el problema, ¿no? Oye, no puedo pasar este contrato porque la definición de los similares solamente decía esto. ¿Quién lo ha hecho? Área usuaria, ¿no? Pues ahora también la DEC tiene que participar ahí. ¿Ya? Muy bien. Espero haber respondido eso. A ver qué más nos dice. ¿Cuánto, cuando la norma dice 10 días, entonces debo entender que es calendarios o debo entender que es... Sí, muy buena pregunta. Es necesario precisarles esto. En la etapa de ejecución contractual, los plazos se contabilizan en días calendario, salvo que la propia norma, el reglamento, precise lo contrario, ¿no? Hemos visto en el caso de adicionales, perdón, claro, adicional, en la actualización de la garantía, por ejemplo, nos dice 10 días hábiles. En la gestión de la ampliación de plazo, igual se contabiliza en 10 días hábiles. Si no está precisado así y solamente señala 10 días, se entiende que son calendarios. A ver, Ademir me pregunta, adenda al contrato producto de una modificación. No necesariamente en todos los casos, tal como lo hemos visto, ¿no? En las otras modificaciones y la modificación por mejora, sí, ¿no? Sí se tiene que suscribir una adenda. Pero en adicionales, reducciones o ampliaciones de plazo, no,
no hay necesidad de una adenda. Buenas tardes. A ver, cuando se ejecuta prestaciones adicionales en la adquisición de bienes o servicios y de manera simultánea, adicionales, ya, simultánea, se aplica reducción al contrato, se considera correcto reducir el monto del adicional, eh, el valor de dicha reducción, eh, de modo que no exceda el límite del 25% del monto del contrato original, tal como se establece expresamente para para los contratos de obra. Ya, a ver, sí entiendo la pregunta. A ver, el límite que siempre debemos cuidar es que el adicional, o sea, me estás diciendo el tema de los deductivos, ¿no? En caso de ejecución de obra, restas el deductivo. Y creo que la pregunta acá es válida, ¿no? Me dice, ¿qué pasa? He aprobado un adicional por 20%, pero a la vez he aprobado una reducción por 10%. Entonces, puedo decir que solamente en total, haciendo un análisis, que solamente he aprobado 10. Es muy buena pregunta, ¿ah? Y honestamente no me había puesto en ese escenario, pero resalto lo que estás diciendo. Esa opción sí lo precisa la norma en el caso de obras. Les doy mi apreciación personal, ¿ya? Mi apreciación personal, muy, muy personal. Y yo creo que en el caso de bienes y servicios no necesariamente. No he visto un criterio que se haya plasmado en una opinión, algo, pero sí me parece bastante interesante en el sentido de que la norma establece el porcentaje en función al contrato original. Y creo que tanto un adicional y una reducción van por cuerdas separadas, ¿no? Entonces, sí sería necesario gestionarlo de manera separada, ¿no? No podemos hacer esta resta que eventualmente sí se hace en el caso de contratos de obra, porque ahí sí la norma expresamente lo señala. Sí, eso sería al menos mi posición. No he visto una opinión, vuelvo a reiterarles, pero sí me parece muy interesante tu pregunta. Y gracias también. Me quedo con esa pregunta. Siempre se aprende algo, estimados, ¿ah? Siempre se aprende algo. Si no hubo modificaciones, ¿sigue siendo contrato original? Sí. En realidad, si no hubo ninguna modificación, ojo, no solamente modificación, ajustes, las modificaciones, ampliación, reducción, se entendería, claro, la información que tiene ese contrato corresponde al contrato original. Así es. Em, ya, con eso creo que hemos cerrado, ya nos hemos pasado casi 12 minutos. Yo te agradezco, Carolina, te doy el pase. Agradecemos, Magíster Silvestre, por las respuestas que nos ha dado. En efecto, ya estamos, gracias ante todo por los minutos que ha cedido para responder las preguntas de nuestros participantes. Y bueno, ha tratado usted de responder la mayor cantidad posible. Para cerrar ya la videoconferencia en sí, por favor, sus recomendaciones finales, palabras de despedida para nuestros participantes. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos los que se han conectado, destinar un poquito de nuestro tiempo, quizás a actualizar, quizás a tener alguna información adicional es importante. Y creo que mayoría trabajamos en el caso dentro del Estado y probablemente en la DEC. Y estos meses son críticos, ¿no? Y separar un tiempo para poder quizás escuchar a alguien más es importante. Por eso lo agradezco, estimados colegas, y esperemos encontrarnos en otros foros. Y además, en segundo momento, agradezco a OS por la invitación. Para mí siempre es un placer, Carolina, poder tener este espacio donde podamos no solamente compartir experiencias, sino también aprender, ¿no? Aprender, porque claro, ahora con esta nueva legislación hay un proceso de aprendizaje en todas las entidades. Siempre estamos con dudas, comentarios, y es necesario compartir estas experiencias porque finalmente al momento de tomar una decisión tenemos que hacerlo en lo posible alineado a la normativa de contrataciones públicas. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Será hasta una próxima oportunidad.